Inclinemos nuestra cabeza ante la soberana majestad del resucitado y dispongamos el alma para adorar al Dios que disipa todas nuestras dudas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas de Cristo, sed todos bienvenidos a este santo altar de oración y silencio. Sed todos bienvenidos de vuelta escuchando al Señor. Hoy la Iglesia, en su sabiduría divina, interrumpe el transcurso del tiempo ordinario para revestirse de un resplandeciente color rojo litúrgico. Hoy, con gran júbilo espiritual, celebramos la fiesta de Santo Tomás de Apóstol, uno de los 12 cimientos elegidos por el Cordero para edificar su Iglesia en el mundo. La figura de Santo Tomás se alza ante nosotros, no como un símbolo de reproche, sino como el espejo de nuestra propia fragilidad humana. Aquel hombre que en la última cena inquirió con sincera sencillez sobre el destino del Maestro y que tras la resurrección exigió la certeza física de tocar las llagas de los clavos y el costado abierto. El mismo que, conducido por la infinita misericordia del Salvador, cayó de rodillas para pronunciar la confesión de fe más explícita y sublime de las Sagradas Escrituras: Señor mío y Dios mío. Su duda, sanada por el encuentro personal con las heridas de Cristo, se transformó en un ardor misionero, indomable, que según la tradición de los primeros siglos, llevó la luz del Evangelio hasta las lejanas tierras de la India, sellando su testimonio con la corona del martirio. Ahora, antes de proclamar con reverencia la palabra santa, presentemos nuestras peticiones y carencias ante aquel que no conoce los pliegues de nuestro corazón, que nos invita a pasar de la incredulidad a una fe viva y perseverante. A cada petición responderemos: te rogamos, óyenos. Por la fidelidad de la Iglesia, para que, cimentada por la fe apostólica y proclamante sin temor ante el mundo de Cristo, que es el único camino, la verdad y la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el pueblo venezolano ante los sismos, por nuestros hermanos de Venezuela que padecen las consecuencias de los recientes terremotos, para que tu divina providencia les devuelva la seguridad, alivie sus pérdidas y mueva los corazones a la solidaridad eficaz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para los que vacilan en la fe y los agnósticos, para quienes sufren dudas intelectuales, crisis espirituales o no logran reconocer la presencia, para que el Espíritu Santo les conceda un encuentro personal con el resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, a ejemplo de Santo Tomás en tierras paganas, quienes anuncian el Evangelio en contextos difíciles encuentren en las llagas de Jesús su refugio y fortaleza, roguemos al Señor. Te lo rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad e intenciones privadas, para que al contemplar hoy espiritualmente el costado abierto de Cristo, repitamos con devoción y coherencia y adoración: Señor mío y Dios mío, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Atende, Dios de bondad, las súplicas de tu Iglesia que celebra con gozo la memoria del apóstol Tomás. Concédenos por su intercesión lo que te pedimos con fe sincera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado, y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también viven vosotros, que entráis con ellos en la construcción, para ser morada de Dios y por el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Responderemos al Salmo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme en su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Jesús se presentó en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros». Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». A lo que Jesús le responde: «Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy la lectura, el Evangelio, digámoslo de alguna forma, el pasaje del Evangelio que la Iglesia proclama en esta fiesta de Santo Tomás Apóstol nos introduce en el corazón mismo del misterio pascual. Nos sitúa en aquel cenáculo que pasó, que en apenas tan solo 8 días del aislamiento del miedo a la expansión de la fe. San Juan, con una precisión teológica, no busca presentarnos una crónica superficial de incredulidades, sino una profunda catequesis de cómo el ser humano, herido por la duda y la distancia, es conducido a la pedagogía divina hacia la plenitud de la confesión de su propia fe. El texto nos dice explícitamente: Tomás, uno de los 12, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Aquí la primera gran lección de este día. Tomás no está con la comunidad, se apartó. Quizás abrumado por el dolor del Viernes Santo, tal vez desilusionado por sus expectativas mesiánicas humanas que se habían sepultado en la tumba de Arimatea. Porque el caso de que al separarse del cuerpo comunitario, Tomás se incapacita temporalmente para experimentar la presencia del resucitado. Todos recordamos aquel pasaje bíblico durante la Cuaresma y sobre todo en el día de Sábado Santo, que además lo decía: se presentó a los discípulos, les acompañó. Entonces, Cristo se manifiesta a la Iglesia reunida. Fuera de la comunión fraterna, la noticia de la resurrección suena a Tomás como un eco lejano, como una ilusión nacida del trauma de sus compañeros. Y además dice así: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, yo no creeré. Además lo dice de una forma muy tajante. Vamos a decirlo también de que no debemos juzgar con ligereza la dureza de Tomás, sino que su exigencia es profundamente humana. Tomás no quiere mitos, no quiere un fantasma reconfortante que alivie el duelo. Él quiere al mismo Jesús que caminó por los senderos de Galilea. Quiere a Jesús histórico, al que vio sufrir y morir en la cruz. Porque su duda, como bien señalaría siglos después San Gregorio Magno, fue más provechosa para nuestra fe que la fe inmediata de otros discípulos. Porque al exigir tocar el cuerpo llagado, Tomás se convierte sin saberlo. Y además hay que decir que es el testigo que destruirá para siempre las herejías que pretendían espiritualizar la resurrección, haciéndonos recordar que el Verbo o la palabra de Dios se encarnó, sufrió en su propia carne y resucitó de una forma glorificada, pero totalmente real. Por eso hay otra parte del Evangelio que dice que pasados los 8 días, la escena otra vez vuelve a repetirse, pero esta vez con un cambio fundamental. Tomás estaba adentro,
estaba con su comunidad. Después de su duelo, decidió juntarse con los demás apóstoles. Jesús vuelve a representarse delante de ellos, con el mismo saludo: paz a vosotros, o la paz esté con vosotros. Y de inmediato hay que decir que estremece el alma y se dirige personalmente a Tomás, porque Jesús no expulsa a nadie, sino que tampoco lo recrimina con iras. Se puede llamar a Jesús como el buen pastor, porque conoce a su oveja herida por las dudas. Y ahí es cuando le dice: trae tu mano y trae tu dedo y ponlo en mi mano, y trae tu mano y ponla en mi costado. Vamos a pensar detenidamente. Y esto es un misterio que se dice siempre. ¿Por qué el cuerpo de Jesús resucitado y glorioso de Cristo conserva las llagas de la pasión? ¿Por qué la omnipotencia divina no borró las marcas de esa crucifixión? Porque las llagas son las credenciales eternas del amor de Dios. No simbolizan daño, sino que simbolizan los trofeos de la victoria sobre el pecado y la propia muerte. Por eso, en el cielo, Jesús intercede por nosotros, mostrando esas llagas al Padre. Y Él expone sus heridas. Y ojo, esto es muy importante. El momento que alguien pueda llegar a tener una visión sobre Jesús, hay que tener en cuenta que hay un pasaje de la Biblia que dice que hasta el propio demonio puede disfrazarse de Jesús para hacerte creer y poder alejarte de él. Por eso, la forma que tendríamos de corroborar que Jesús realmente lo has visto es con las heridas en sus manos, con las heridas en sus pies y con la herida en su costado. Por eso, ante la visión de estas fuentes de misericordia, el texto no nos dice explícitamente que Tomás haya llegado a meter los dedos en los clavos, porque simplemente con la presencia de Jesús y su mirada de infinita paciencia le bastaron para poder derribar los muros que tenía en su cabeza, esos muros de soberbia, esos muros de incredulidad. Por eso Tomás cae de rodillas, no solo reconociendo a Jesús como su maestro, que ha vuelto a la vida, sino ascendiendo a la cumbre más alta de la cristología en todo el Nuevo Testamento y diciendo la frase que es angular actualmente: Señor mío y Dios mío. Porque ningún otro apóstol había formado hasta ese momento una confesión de divinidad tan rotunda. Tomás pasa de ser el más rezagado al que vuela más alto en la comprensión del misterio de Cristo. Por eso, también tengo que decir que esta palabra santa interpela hoy directamente nuestra existencia. También nosotros somos el gemelo. Nos parecemos a él cuando las tormentas de la vida, la enfermedad, el dolor, la pérdida, las catástrofes naturales, como lo que ocurre en Venezuela, nublan nuestra visión espiritual y nos hacen preguntar: ¿dónde está Jesús? ¿Por qué parece dormir o callar en medio de la desgracia? Jesús está ahí, en esa herida del sufrimiento propio y ajeno, donde Él nos invita a no ser incrédulos, sino a ser creyentes. Y para concluir esta reflexión del día de hoy, vamos a relacionarlo con la gran bienaventuranza que nos pertenece a nosotros, los hombres y mujeres, que caminamos en la fe 2000 años después. Es eso de esa pregunta de ¿por qué me has visto? ¿Por qué me has visto? ¿Has creído? Dichosos los que creen en ti sin haberme visto. Esto hay que decir que no tenemos la certeza física de tocar el costado abierto en el cenáculo, pero tenemos la certeza sacramental de recibirlo en cada Eucaristía. Para aquellos que no son creyentes, el momento de la consagración, en el momento que sale el sacerdote a decir: tomad y comed todos de él,
porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. O tomad y bebed todos de él, porque esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Ahí es el momento en el que el cielo toca la tierra. Y si no os lo termináis de creer acerca de la gente que no es creyente, hay más de 140 milagros eucarísticos que están corroborados. Por eso es ahí de donde más cobra sentido esa frase, de dichosos los que crean sin haber visto. Porque cuando nos acercamos al altar bajo las humildes especies del pan y el vino, como bien he dicho, es el mismo Cristo resucitado quien se nos entrega. Y luego que la intercesión de Santo Tomás nos conceda una fe madura, que no tema buscar la verdad, con la que sepa rendirse ante el ministerio y ante el misterio del amor divino. Una fe que fortalezca en la comunión con la Iglesia y que se manifieste en la caridad hacia los que caminan en la oscuridad de la duda o el sufrimiento. Que así sea. Confesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, aquel que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, sintiéndonos esta gran familia de los hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Saludemos a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y antes de finalizar, unamos nuestro corazón para poder estar en comunión con Él. Para eso decimos todos juntos: creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, sed felices.